buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Energía Contacto. Hoy, como lo ofrecimos, vamos a tener, es más, ya estamos con la presencia de nuestros invitados, Mauricio Reutemann, con quien estaremos conversando en unos pocos minutos sobre planeamiento energético, regulación de servicios públicos en la transición energética. Quiero nada más mencionar dos aspectos que son importantes. La primera es que, o el primero de ellos es que algunas personas me escribieron y me preguntan si es que pueden obtener algún tipo de constancia, certificación de participación en los live que hacemos. No lo teníamos pensado, pero si es que es así, quien esté interesado, escriba al WhatsApp de Energía Contacto, más 51 3 veces 9 511 718, y veremos la manera en que podemos ayudarnos. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, básicamente, es decirles de que vamos a continuar con Energía Contacto. Dentro de 15 días vamos a tener una nueva invitada, en realidad, que estará desde México con nosotros para hablar sobre transición energética y agua. Y ya estamos por publicar los siguientes temas que vamos a compartir con ustedes. Si es que alguien desea ser parte del panel o en algún momento hacer alguna presentación, desde luego que será bienvenido a formar parte además de esta red, a esta comunidad de networking. Nada más de mi parte, y quiero invitar a Mauricio a que pueda pasar y acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo Renato. estás? Bien, encantado. Gracias. Buenas tardes y un saludo a toda la audiencia, quienes nos acompañan, tu audiencia. No, por favor, nuestra, porque esta es una comunidad, Mauricio, de la cual además tú gentilmente formas parte y has decidido formar parte. Así que, bueno, nada más, el tiempo es siempre muy tirano y sé que el aporte que tú nos vas a dar en ideas y luego el panel, además, necesita que podamos tener tiempo. Así que, por favor, producción, si nos ayudas con la presentación de Mauricio. Adelante, Mauricio. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Renato. A ver, la idea de la presentación, lo que hablamos un poco con Renato, es comentar algunos aspectos que tienen que ver con el planeamiento energético y la regulación de servicios públicos en un contexto donde tenemos una transformación de la industria energética y tenemos una transición energética. ¿Sí? Hay cambios que se están acelerando, cambios motivados por cuestiones que tienen que ver con los acuerdos vinculados al cambio climático, a la lucha contra el cambio climático, a la reducción de emisiones, a la descarbonización de los sistemas energéticos, y esto hace que, tareas que se hacían anteriormente, como el planeamiento energético y la regulación de servicios públicos, de las que voy a hablar sobre la base de los aspectos teóricos, conceptuales y de mi propia experiencia como subsecretario en el área de planeamiento energético del Ministerio de Energía y Minería durante el 2015 y el 2018, y mi experiencia también como regulador en Argas, en el Ente Nacional Regulador del Gas en Argentina, como presidente del directorio entre 2018 y 2020. Voy a dar mi visión de cómo tratar estos temas en la práctica, cuáles son las cosas que podemos hacer en estas tareas para enfrentar la transición energética y, por supuesto, tratar de que conduzca acciones que lleven a nuestros sistemas energéticos en el buen camino. Entonces, adelante, por favor, y vamos avanzando. Bueno, básicamente un pequeño índice donde voy a hablar de el primer punto, por qué es adecuado hablar de planeamiento y regulación energética en este momento de transición. En un segundo punto voy a plantear, identificar cuál es uno de los principales drivers que yo
entiendo que tenemos en este proceso y sobre el que tenemos que trabajar mucho, y hemos trabajado en mi caso, en la función pública, hemos trabajado en el tema, que tiene que ver con el requerimiento intensivo de datos y el avance de la digitalización en este proceso. Otro de los puntos importantes es hablar no solo de por qué se necesita ese trabajo intensivo en datos y en digitalización para el planeamiento y la regulación energética en en la transición, sino también cómo es ese proceso, cómo vamos a un proceso de mejora de datos y de digitalización, sobre todo en el sector público de nuestros países. Y principalmente, y es el final de la presentación, comentar algunas experiencias personales como funcionario público, como policy maker, en cómo aplicamos esto, cómo llevamos a la práctica esto en Latinoamérica, ¿no? En un contexto distinto, con distintas dificultades, con distintas herramientas. Bueno, esa es un poco la última parte de la presentación. Así que bueno, avanzamos y voy comentando estos. A ver, esto es un gráfico interesante que obtuve de un trabajo que recién acaba de salir hace poquitos días del Reino Unido. ¿Sí? Es un trabajo que impulsa el Ministerio de Energía y Clima del Reino Unido. Que se denomina Energy System Catapult, y es una idea de cómo catalizar, cómo juntar todos los esfuerzos del gobierno, y uno de los gobiernos que más avanzado está en términos, y lo ha estado generalmente en términos de regulación, en términos de cambios, de innovación en el sistema energético, que es el gobierno británico, y ahí aparece en el centro de esta transición como objetivo, es obtener un sistema energético moderno, decarbonizado y digital, ¿sí? Y esto en algunos papers también conceptuales suele plantearse como las 3D, la descentralización, la descarbonización y la digitalización de los sistemas energéticos. Y eso es un poco el objetivo, lo que los policy makers estamos y están viendo, que es hacia dónde van los sistemas energéticos en esta idea de confluir en la energía y los objetivos climáticos, un buen funcionamiento del sistema energético y un cumplimiento de los objetivos climáticos, una reducción de emisiones y una descarbonización de los sistemas. Y eso está rodeado por objetivos o metas de alguna manera, que para conseguir que esa taxonomía, ese diseño del mercado, del sistema energético, de alguna manera tenemos que ofrecerle posibilidades al usuario, al consumidor de energía, que dé forma también, que ayude a dar forma a las soluciones, a las propias herramientas que el sistema energético va poniendo a su disposición, que haya una interacción con, en este caso, el regulador, con quienes hacen el planeamiento energético, y que se le dé forma a soluciones, ¿sí? a herramientas que pueda utilizar el mismo consumidor o usuario. Otro de los objetivos que también están en el medio y que tenemos que cumplir es la optimización del sistema energético como un todo, que esto es lo que los que hacen el planeamiento energético tienen como objetivo desde años, muchos años atrás, ¿sí? Y otro de los puntos importantes es la aceleración de la descarbonización. ¿Sí? La aceleración de la descarbonización en función de los acuerdos climáticos, de todo lo que sabemos que necesitamos cumplir y hacia dónde va el mundo, ¿sí? Y necesitamos que el sistema energético se descarbonice y cumpla con esos objetivos en términos de emisiones. Y otro de los puntos que rodean a ese buen sistema, a ese diseño de un buen sistema energético moderno, es la estabilidad y la resiliencia del sistema. O sea,
estamos viendo que los sistemas energéticos están expuestos a problemas. Lo hemos visto con los problemas, por ejemplo, que ha tenido el sistema en Texas el año pasado. Hemos visto en Argentina también, hemos tenido problemas, blackouts generales por distintos inconvenientes, por distintos problemas coyunturales que se van dando. Brasil tuvo problemas hidroeléctricos el año pasado, todavía en casi todo el cono sur hay problemas de baja hidraulicidad. Europa tiene problemas con el gas. Bueno, los sistemas tienen que responder a, por ejemplo, estos inconvenientes a los que están expuestos, por ejemplo, con las temperaturas extremas, ¿sí? Los cambios en la hidraulicidad que tenemos disponible para generar energía hidroeléctrica. Bueno, esto hace que necesitemos sistemas más estables y resilientes. Tenemos que ver cómo. Y acá aparece la digitalización como una herramienta que es transversal al planeamiento y a la regulación. En ambos aparece como una herramienta fundamental para ir hacia este sistema moderno, descarbonizado, ¿sí? Y que me permita flexibilidad, resiliencia, flexibilidad, ¿sí? Y en particular, ¿qué objetivos concretos tenemos que lograr a medida que vamos avanzando en implementar la digitalización del sistema energético? Entregar interoperabilidad, crear interoperabilidad entre los agentes, entre el gobierno, los agentes, las empresas privadas, ¿sí? Los agentes regulados, los reguladores, ¿sí? Permitir al usuario interactuar y crear valor, ¿sí? Con las herramientas digitales hay más interacción con el regulador, con el policy maker, y el policy maker rápidamente puede identificar dónde están los problemas y cómo resolverlos y cómo permitirle al usuario tener una mejor experiencia. Crear una cultura de digitalización, no todos los usuarios rápidamente pueden interactuar a través de medios digitales. Bueno, esto se ha acelerado, y sobre todo después de la pandemia, pero al mismo tiempo necesitamos tomar acciones en este sentido. Necesitamos la digitalización también para permitir el monitoreo y la contabilidad de la descarbonización. O sea, la descarbonización de los sistemas tiene que ser medida, tiene que ser monitoreada, si no, no sabemos si vamos en el buen sentido, si vamos logrando objetivos, metas intermedias o no. Entonces, eso también nos lo da la herramienta digital, ¿sí? Y la adaptación, ¿sí? Adoptar herramientas digitales necesariamente hace que tengamos que prestar muchísima atención, y esto nos lo van a pedir los usuarios, a los temas que tienen que ver con la seguridad digital, con la seguridad informática, con proteger los datos también, ¿sí? Y esto es un tema importante. En Europa se ha avanzado bastante y se discute más, es un tema más de la coyuntura. Bueno, ahora la coyuntura está más centrada en los problemas del gas, pero es uno de los temas que se discutía y que se discute en los organismos técnicos europeos, el tema de cómo proteger la utilización de datos, porque muchos de estos datos son datos privados de los usuarios y tenemos que trabajar sobre eso. Y en definitiva, tenemos que crear governance digital, tenemos que crear una nueva gobernanza digital en el sistema energético. Así que, ¿cómo hacerlo en Latinoamérica? Es el desafío. Porque acá yo planteo lo que dicen los organismos británicos, con sus fortalezas, con sus herramientas. Bueno, ¿cómo lo pensamos para Latinoamérica? ¿Cómo hacerlo acá? Bueno, adelante y vamos avanzando en esto. A ver, les decía, para avanzar en cómo hacer una nueva regulación, un nuevo planeamiento energético, vamos a utilizar muchos datos, vamos a hacer un uso intensivo de datos y vamos a ir a una mayor digitalización. Y esos datos tienen que ser datos de buena calidad, porque si no, si yo a los sistemas los hago trabajar con datos de mala calidad, si entra basura, va a salir basura. O sea, vamos a estar tomando malas decisiones, ¿sí? Hay
una cita de Sherlock Holmes cuando le dice a su asistente, datos, 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 no puedo hacer ladrillo sin arcilla. Bueno, en regulación y en planeamiento energético tampoco podemos hacer ladrillo sin arcilla. Y esa arcilla son los datos de calidad. Así que bueno, vamos a ver cómo es esto en términos. Adelante, por favor. Digo, a ver, yo les planteo este punto de la digitalización y esta regulación y planeamiento basado en datos, ¿sí? Ustedes pueden decir o podrían plantear, bueno, Mauricio Roitman podría estar equivocado. Entonces quise traer dos citas interesantes que estuve leyendo en estos días, ¿sí? Para ver que hay cierto consenso sobre esto que les estoy planteando y desde distintos puntos de vista. Hace pocos días leía una carta, la carta que todos los años hace Larry Fink, que es el CEO de el fondo de inversión BlackRock, uno de los fondos de inversiones más importantes del mundo, que invierte en distintas empresas, entre ellas empresas del sector energético, y escribe una carta que este año llama El poder del capitalismo, ¿sí? Y ahí fíjense que en uno de los párrafos, ¿qué plantea? Dice que la descarbonización de la economía global va a crear la mayor oportunidad de inversión de nuestra vida. Dejará atrás a las compañías que no se adapten, independientemente de la industria a la que pertenezcan. Y al igual que las compañías se arriesgan a quedar atrás, también lo hacen las ciudades y los países que no planifican el futuro. Acá está planteando claramente esto que estamos hablando, de el planeamiento, en el caso de la energía, es indispensable de la mano del objetivo de descarbonización, ¿sí? La descarbonización de la economía estará acompañada de una enorme creación de trabajo para aquellos que participen en la planificación necesaria a largo plazo. Y al mismo tiempo, otra cita interesante que también me quería compartir es la del ministro de Energía y Crecimiento Limpio de Gran Bretaña, ¿sí? Donde plantea también en el mismo sentido que hay un movimiento hacia un sistema más descentralizado de energía que creará flujos de energía más complejos que se basarán en el intercambio digitalizado de datos, ¿sí? Para poder ser administrados de manera efectiva en tiempo real. Este intercambio digitalizado facilitará un sistema energético que podrá acelerar, automatizar, planificar y anticipar procesos mucho mejor que en la actualidad. Claramente ahí aparecen los datos, ¿sí? El planeamiento, la descentralización de los sistemas energéticos, ¿sí? Y la digitalización, el intercambio digitalizado de datos. Entonces, adelante, por favor, vamos a ir avanzando en esto y espero que me vayan creyendo en esto que estoy planteando. Fíjense, ahí hay nuevos requerimientos de datos y herramientas digitales. Perfecto, eso es lo que necesitamos en el sistema energético. ¿Y por qué? ¿Por qué aparece este nuevos requerimientos de datos y herramientas digitales para la transición? Y les voy a nombrar palabras que seguramente muchos de ustedes que trabajan en el sector energético las han escuchado, las están escuchando, algunos de ustedes están trabajando en ello o están evaluando, ¿sí? Opciones, están viendo cómo eso llega a sus sistemas energéticos, a sus empresas, a sus países. Smart metering, ¿sí? Los sistemas van hacia medición inteligente, tanto en electricidad como en gas, ¿sí? Van hacia la medición inteligente. Estamos en ese proceso, seguramente algunos más avanzados, otros menos. Despacho eléctrico con alta penetración de renovables. Los sistemas energéticos se van a descarbonizar y cada vez más, y lo estamos viendo en Latinoamérica, casi todos los países tienen cada vez una penetración mayor de energías renovables, ¿sí? De distinta manera, con distintos programas, con más mercado, con más estado, no importa, pero vamos en esa dirección. Manejo de la demanda, ¿sí? Demand Side Management o Demand Side Response, ¿sí? Los sistemas se vuelven más inestables en términos, tenemos una oferta que no alcanza a ser lo suficientemente flexible para lo volátil que se vuelve la demanda o lo poco predecible que se vuelve la demanda energética, ¿sí? Y muchas veces el clima, el cambio climático, los eventos extremos en el clima tienen que ver
con eso que sucede. Recién estábamos hablando antes de comenzar con Renato y les comentaba que los primeros días de enero en Buenos Aires tuvimos una ola de calor impresionante, donde tuvimos muchos días de más de 40 grados de calor, y los sistemas de distribución eléctrica tuvieron inconvenientes y lo van a seguir teniendo. Entonces tenemos que utilizar de manejo de la demanda, muchas veces ya hay mercados de megawatt, de cómo permitir que quien no utilice potencia o energía permita transarla, o cómo el gobierno de alguna manera permite eso. Y ahí la digitalización y los datos son fundamentales. Los pronósticos de demanda eléctrica y de gas cada vez se vuelven más complejos, por esto mismo que les decía. Bueno, ahí otra vez datos y digitalización nos permiten dar confiabilidad, ir en esa dirección sin que sucedan grandes problemas. Tarifas horarias, bueno, claramente, si vamos a sistemas que tienen que ver con cambios más bruscos, bueno, las tarifas horarias tienen que dar señales también a la demanda de que hay que dar incentivos, de que hay ciertos momentos de que el sistema nos premia por no usar energía y otros donde nos permite usar energía, programar, no sé, el lavado de la ropa a determinado horario donde hay baja demanda. Bueno, esto es algo que ya existe, no es algo que estemos hablando de ciencia ficción. En algunos países está más avanzado, en otros menos. Por ahí miramos Europa o algunos estados de Estados Unidos están más avanzados que acá, pero eso está llegando. Otros temas como la captura de carbono, el blending de gas con hidrógeno para descarbonizar también y para utilizar también nuestros gasoductos, los que tenemos una red importante de gasoductos, el caso de Argentina, por ejemplo. La generación distribuida está también y va de la mano con el manejo de la demanda, con permitir que no sufran tanto los sistemas de distribución, y también con una preferencia de los usuarios también por esta idea de tener energía verde, energía limpia. Bueno, esos sistemas están llegando. En todos nuestros países tenemos muchas veces leyes de promoción o determinados incentivos para estos sistemas. Después, distintos temas de la mano, temas regulatorios, net billing o net metering. Bueno, ¿cómo regulamos esto? Bueno, y para ello, de nuevo, esa medición, esos sistemas de tarifación necesitan datos y necesitan herramientas digitales, necesitan smart metering. Fíjense cómo esas burbujas se empiezan a relacionar. Coordinación, decía, despacho eléctrico con alta penetración de renovables. Al mismo tiempo, necesitamos, en los países que tenemos sistemas muy entrelazados de gas y electricidad, ¿sí? Necesitamos una coordinación del despacho eléctrico. Por ejemplo, en el momento que cae la generación solar abruptamente a la tarde, bueno, ahí o tenemos que entrar con generación hidroeléctrica o tenemos que entrar con máquinas, ¿sí?, rápidas, térmicas, que puedan hacer el ramp-up muy rápido y permitir que el sistema no se vuelva inestable, ¿no? Y haya inconvenientes. La irrupción de la movilidad eléctrica, otro tema también que además necesitamos entenderla, medirla, ¿sí? Permitir también crear programas con incentivos para poner la demanda, ¿sí?, de recarga de baterías en determinados horarios y no en otros. Bueno, todo eso va en el mismo sentido. Nuevos requerimientos de datos y mejores datos y herramientas digitales. Adelante, por favor. Bueno, ya vamos profundizando. Fíjense, esto en el mismo sentido que les vengo comentando, organizaciones muy importantes de la energía a nivel mundial, a nivel internacional, han trabajado en esto. Fíjense, ahí hay una publicación del año 2017 de la Agencia Internacional de Energía, Digitalización y Energía, ¿sí? Ya la agencia viene planteando como agenda del sector energético este tema. En el G20, que me tocó de alguna manera trabajar en lo que fue
las bases de la agenda del G20 argentino, ¿sí? Como parte, como funcionario argentino, estuve en el G20 de China y de Alemania, y me tocó de alguna manera acompañar y sentar las bases de esa agenda del G20 en Argentina. Y uno de los documentos del G20, del grupo de trabajo de transiciones energéticas en Argentina, fue datos energéticos, transparencia de los datos energéticos y digitalización de los mercados, ¿sí? De nuevo, en el mismo sentido, este es el año 2018, y cada vez vemos más. Esta es la tapa de la otra publicación, del otro paper del que les mostraba al principio esa imagen tan elocuente de cómo entregar un sistema energético digitalizado, cómo obtener un sistema energético digitalizado. Y acá hay un punto relevante, de nuevo, los datos, y los datos como bien público. Muchas veces en las administraciones públicas de nuestros países los burócratas ven a los datos como una especie de pequeña fuente de poder. Bueno, eso hay que romperlo totalmente, y acá yo no uso medias tintas, porque es un trabajo que hice en la administración pública cuando me tocó. No existe más esa idea de que un funcionario público puede ser dueño de datos. Los datos son públicos, ¿sí? Y cada vez más los sistemas tienen datos que son abiertos que pueden ser utilizados por cualquiera. Entonces, hay que trabajar sobre la calidad de los datos, y es un servicio público, ¿sí? Que se da permitir que los usuarios utilicen los datos. Al mismo tiempo, cuando los sistemas se vuelven más digitales y utilizan datos privados, bueno, se vuelve súper relevante una agenda de protección de datos. Es más, en muchos países europeos, en muchos países avanzados, desarrollados, se está discutiendo si avanza en reguladores de datos, ¿sí? De la calidad y el uso de los datos. O sea, así como tenemos reguladores de la energía, reguladores de los servicios públicos, también se está hablando en términos de reguladores, instituciones regulatorias que me permitan proteger el uso de los datos. Así que adelante, por favor. Bueno, pasamos al proceso, ¿no? Porque venimos hablando conceptualmente de la digitalización y los datos. Pasamos al proceso. Adelante, por favor. Vamos a ver cómo es ese proceso. Bueno, fíjense que acá yo planteo una metodología que hemos utilizado, que en mi caso, en la subsecretaría, cuando trabajamos en este tema de planeamiento, nuestro primer trabajo fue trabajar con los datos del sector energético. Cuando nosotros llegamos había mucho caos con los datos, y estaba esto de los hilos y los kioscos, ¿no? Como decimos en Argentina, cada funcionario con sus datos, su pequeña base de datos, que ponía o no a disposición si quería, ¿sí? Entonces empezamos a hacer un relevamiento, y nos basamos en esta metodología que utiliza y que ofrece el Banco Mundial, que es el World Bank Open Data Readiness Assessment, ¿sí? Y esto plantea un objetivo que son los datos abiertos, tener datos abiertos. Nosotros tuvimos bastante ayuda, ¿por qué? Porque en Argentina, en principio de 2016, el presidente sacó un decreto para toda la administración pública, que toda la administración pública tenía que tener un plan de apertura de datos, tenía que ofrecer los datos que tenía en formato abierto, ¿sí? Y eso nos ayudó en nuestra tarea. Entonces, los datos abiertos, que son datos que son legibles por máquinas. ¿Por qué? Porque un usuario, una empresa digital, alguien que necesita esto, puede utilizar los datos para crear valor, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que, de alguna manera, impulsar. ¿Cómo? No solo ofrecemos información, cómo no solo nosotros, desde la administración pública, desde los organismos reguladores, utilizamos los datos para diseñar políticas públicas, para diseñar políticas regulatorias,
¿Sí? ¿Se me está escuchando? Creo. Sí, sí, se te escucha. Perdón, no. Ahí, a ver si. Perdóname, lo que pasa es de que yo estoy con un problema de cámara, me volví un fantasma. No hay inconveniente. Pensé que había algún inconveniente. Seguimos aquí. Entonces, les decía, la idea es utilizar una metodología para entregar estos datos abiertos, trabajar con los datos, y para tener datos abiertos, si yo le voy a permitir a alguien utilizar datos públicos, datos del Estado, para crear valor, tengo que entregar datos de la mayor calidad posible, y ese es uno de los objetivos. Datos que mejoren los servicios públicos, datos que sean un insumo para la digitalización del Estado y de los privados, que los privados puedan crear valor. Hoy tenemos una economía digital que necesita los datos como insumo. Como brindamos servicios públicos, tenemos que brindar datos públicos para que los privados puedan crear valor. ¿Sí? Como necesitan energía, también necesitan datos. Y la mayor transparencia posible, porque tener datos abiertos no solo me permite esta digitalización, me permite mejorar el sistema energético y el servicio público, sino que también permite que el Estado tenga mayor transparencia. Entonces, los pasos que nosotros seguimos y que la metodología plantea es un diagnóstico, un plan de acción y la propia implementación del plan. Entonces, adelante, por favor, y seguimos profundizando. Bueno, básicamente el esquema, ¿cuál es? Mejoran la consistencia y uso de los datos. ¿Cómo es ese proceso? Mejoran la consistencia, estructura y uso de los datos, modernización de los sistemas, porque necesitamos herramientas digitales, ¿sí? Ahí ya tenemos las precondiciones para la digitalización. Y al mismo tiempo tenemos que hacer un diagnóstico institucional sobre la digitalización. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener recursos humanos que puedan trabajar con herramientas digitales y usuarios digitales, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esas precondiciones para la digitalización y ese diagnóstico institucional, ahí podemos avanzar en la digitalización de la regulación y el planeamiento energético para la transición. Adelante, por favor. Y como decía el filósofo griego Diógenes, y un animador infantil que viví en mi propia infancia, Carlitos Balá, el movimiento se demuestra andando. Entonces, vamos a ver, y yo voy a contarles algunas experiencias en este sentido, en lo que les vine contando, que tuve en el Ministerio de Energía y en el ente regulador, ¿sí? De trabajo con los datos, la mejora de los datos y del proceso de digitalización. Así que adelante, por favor, y vamos a ver esas experiencias. Bueno, este es uno de los puntos. Les decía, en 2016 hubo un decreto del gobierno nacional que planteaba que todos los ministerios tenían que tener un plan de apertura de datos, un plan para ofrecer los datos en calidad y cantidad a todo como un servicio público. Sí, nosotros en el Ministerio de Energía, a mí me tocó trabajar con la gente que tenía a cargo en los datos, en lo que llamamos el portal de datos MINEM, ¿sí? Que todavía está disponible. Ustedes pueden ver, entrar, los datos están en distintos formatos, ¿sí? En formatos legibles por máquinas. Y ¿qué hicimos? Fíjense, ahí hay distintos cuadritos que plantean cómo era antes el sistema de información. Cada área del ministerio subía los datos cuando quería y cómo quería. Nosotros hicimos una especie de centralización, un proceso de control de calidad y un cronograma, ¿sí? De suba de esos datos a la web del ministerio. ¿Sí? Y además utilizamos esos datos para crear productos de valor agregado, publicaciones, estudios, todo lo que tenía que ver con el planeamiento. Datos fíjense, en el ministerio fuimos el primer portal de datos abiertos del gobierno argentino, subimos casi 257 conjuntos de datos, bases de datos, ¿sí? En formato abierto, donde cualquiera podía subir y tomar y bajarse la base de datos, ¿sí?
con datos georreferenciados también, ¿sí? Y ahí estaba el proceso, 3 meses de revisión de los datos históricos y reconstrucción de series, 2 meses de revisión de procesos, controles de calidad y consistencia antes de la publicación, rediseño de los procesos de recolección, íbamos para atrás viendo cómo se podía mejorar el proceso de recolección, procesamiento, almacenamiento y diseminación de los datos y el desarrollo de los productos. Y después también publicaciones, de mostrar que esos datos también se podían utilizar para el planeamiento energético, ¿sí? Y justamente en un momento de transición energética. Con metodologías también, explicando la metodología. Entonces, lecciones aprendidas acá, un buen diagnóstico y un planeamiento del sistema mejora la eficiencia del proceso. Trabajar sobre la calidad de los subconjuntos de datos es muy importante, ¿sí? Trabajar sobre el diseño de ese proceso, convencer a los que hay que convencer dentro de la administración pública, de los organismos regulatorios, de que ya no hay más dueños de los datos, ¿sí? De que no hay silos, de que hay un sistema, ¿sí? Mostrarles los beneficios, mostrar que pueden ellos mismos obtener beneficios de tener mejores datos, y una vez seguros de que hay una sistematización del proceso, rápidamente ponerlo a disposición del público. Es lo que en sistemas se suele comentar como un release early, release often. Vamos mejorando en el proceso, ¿no? Pero rápidamente ponemos a disposición del público lo que hay y que está en buenas condiciones. Así que adelante, por favor. Esto es otro punto de relevancia que me gusta subrayar. Esto es algo que hicimos también en el mismo proceso. Una vez que teníamos datos, dijimos que tenemos que hacer algo para mostrar que se pueden hacer cosas de valor con estos datos, ¿sí? Mostrarle a los potenciales usuarios, a los desarrolladores, que acá se pueden hacer cosas. Hicimos hackathons, que eran concursos, reuniones donde desarrolladores tomaban los datos, los incentivábamos a que hagan desarrollos, y nosotros desde el ministerio creamos una aplicación que se utiliza una aplicación en Android y en iOS, ¿sí? Para utilizarlo también con sistemas Mac, ¿sí? Y tomamos una idea que había desarrollado primero, que fue un antecedente, una experiencia linda de la CNE de Chile, que se llamaba Benzina en Línea, y hicimos lo que se llamaba Precios en Surtidor, una aplicación que se llama Precios en Surtidor, que tiene una base de datos. Cuando cambian los precios en el surtidor, en las estaciones de servicio en Argentina, de los combustibles, tanto combustibles, gasolina, gasoil, ¿sí? Y GNC, gas natural comprimido, se reportan rápidamente. Las estaciones de servicio tenían 8 horas para reportar a la base de datos y se actualiza, y rápidamente todo el mundo, el usuario que se baja la aplicación, tiene todos los datos de los distintos precios de las distintas estaciones de servicio de toda la República Argentina. Y esto nos sirvió para qué? Primero para mostrar que hay un trabajo tangible y aparecer en escena, ¿no? Mostrar y también a los públicos internos y quienes trabajan en empresas y trabajan también en organismos públicos tienen que rápidamente mostrar quick win, ¿no? Lo que se llaman victorias rápidas. Son para seguir, para alimentar el proceso, para que cuando uno necesita recursos se los den, y mostrar que va en el buen camino, ¿sí? O lo que también se denomina como frutas bajas, ¿no? En el proceso. Tengo que rápidamente agarrar las frutas bajas y mostrar que estoy haciendo algo útil, algo necesario, ¿sí? Y esto nos sirvió para eso, también para mostrar, para tener visibilidad. Así que adelante, por favor. Y acá es otro de los usos que hicimos muy intensivo de esta mejora de la información. Fíjense, mejora de la información, herramientas digitales, y con esas herramientas digitales productos también y servicios. ¿Sí? Y acá es lo que se llamó escenarios energéticos, que es lo que nosotros hacíamos como en términos de planeamiento energético, una publicación de escenarios energéticos donde
mostrábamos cómo veíamos el sistema energético de Argentina al 2025 y después al 2030. Por supuesto, esto tenía un uso muy intensivo de datos a través de modelos, distintos modelos de demanda, oferta de distintos mercados. Se configuraban los escenarios, se trabajaba mucho en la metodología también, en cómo estaban esos datos energéticos, en los balances energéticos. Se reconstruyeron bases desde 1960 hasta la actualidad de los balances energéticos de Argentina, que además están disponibles sus datos, ¿sí? Y fuimos avanzando en estas publicaciones. Yo trabajé en la primera de escenarios energéticos 2025, escenarios energéticos al 2030, que fue una publicación donde se detalló la metodología, todo lo que se hizo, que también está disponible. Después yo me fui al regulador, gané el concurso como presidente del ente regulador, y una persona, Luciano Caratori, que era director nacional de información energética, pasó a ser el subsecretario de planeamiento energético y también en 2019 lanzó una publicación de escenarios energéticos al 2030 que es súper completa, que tiene muchísimas simulaciones, muchísimo análisis, que tiene base en los datos, en la calidad de los datos sobre los que trabajamos. Así que, por supuesto, los invito a ver esas publicaciones, pero la idea es describir el proceso y la utilidad de partir de los datos, utilizar las herramientas digitales y llegar a productos o servicios. ¿Sí? Adelante, por favor. Ya estamos cerrando. Los últimos comentarios o ilustraciones de experiencias. Fíjense, también dentro del planeamiento energético, las tareas de planeamiento energético, esto es uno de los trabajos que hicimos también trabajando dando uso muy intensivo a los datos. Fíjense esas nubes de puntos. Tenemos en un eje la temperatura y en el otro la energía, el consumo de energía. Fíjense, AMBA es el área metropolitana de Buenos Aires. Fíjense en el año 2005. En el año 2005 tiene una forma bastante achatada, bastante plana. ¿Y qué pasa en 2015? Tiene una forma de U. O sea, cuando la temperatura es baja hay un gran consumo de energía, cuando la temperatura es alta hay un gran consumo de energía. Y se empuntó la demanda de energía. Bueno, esto es un dato muy relevante. Es un dato que sirve para los análisis y para los problemas, por ejemplo, que hemos tenido ahora hace pocos días atrás. La demanda de energía se ha empuntado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como ven acá atrás que tengo un aire acondicionado, bueno, los aires acondicionados se han popularizado y todas las casas, los departamentos tienen, y la demanda energética cuando cambia la temperatura cambia bruscamente. ¿Sí? Y entonces los sistemas energéticos se tienen que adaptar a estos cambios. Y esos cambios, esto es el análisis que tiene que hacer un policymaker y que tiene que derivar en políticas o que tiene que derivar en regulación. Y esto es la transición energética. Estamos viendo la transición energética en vivo y en directo. Así que pasamos, por favor, a los otros pequeños ejemplos. La otra parte que iba a ejemplificar era la experiencia en el regulador, donde cuando yo llegué al regulador, teníamos un regulador basado en el papel, ¿sí? Expediente en papel, firma holográfica, trámites personalizados, los datos eran propiedad de los funcionarios del regulador y nadie más, ¿sí? Y se mostraban algunas estadísticas. Bueno, ahí empezamos un proceso que fue un proceso que había avanzado en el gobierno, en la administración central. Como organismo descentralizado tomamos esa iniciativa y avanzamos en lo que yo llamo, y en la literatura se llama regulación low-tech. O sea, avanzamos en mecanismos de digitalización generales de procesos, ¿sí? Gestión documental electrónica, lo que llamamos expediente electrónico, trámites a distancia, firma digital, digitalización de registros, ¿sí? Normas en consulta que podía haber un intercambio digital, mesa de entradas digitales, ¿sí? Protocolos para abrir los datos, empezamos a trabajar con eso. Bueno, empezamos a trabajar con eso y sobre el final también empezamos a trabajar con las propias empresas reguladas
con protocolos de datos inteligentes o compartidos, con protocolos de blockchain, ¿sí? Habíamos empezado en un proyecto que no pudimos terminar porque distintas alternativas, cambió la administración, hubo una intervención del regulador y no pudimos finalizar esa agenda de trabajo, pero pasábamos a lo que se denomina en la literatura, la nueva literatura de la regulación, la RegTech, la regulación tecnológica o SubTech, ¿no? La regulación que tiene más que ver con estas herramientas de analítica de datos, ¿sí? Más complejas. Y entonces, como corolario ahí, ¿qué podríamos decir? Que en el regulador, yo lo que, en términos de mi experiencia, pasamos de una situación heterogénea con regulaciones analógicas, con uso del papel, a la despapelización, al uso y la creación de un entorno digital, una cultura digital de la organización, ¿sí? Y a permitir el uso de herramientas digitales más complejas para el usuario, para el consumidor de energía, las empresas reguladas, el propio organismo para sus análisis, ¿sí? Y el público en general. Y ese es el proceso que nosotros vimos y que creo que es posible y factible, y muchos reguladores en Latinoamérica lo están haciendo. He tenido el gusto de trabajar con CAF el año pasado y 2020 en esta agenda, y se está avanzando rápidamente. Hay muchos reguladores, hay reguladores en Perú, en Colombia, en Chile, en Brasil, que están avanzando fuertemente en esta agenda. Así que seguimos, por favor, para finalizar. Estos son ejemplos de casos de lo que hemos hecho: firma digital, una oficina virtual donde uno podía seguir el trámite, saber dónde estaba, en qué gerencia estaba su trámite, su reclamo. Una oblea, en Argentina es muy popular el GNB, el GNB como se conoce en Perú, o el GNC como conocemos en Argentina, vehicular, el gas natural comprimido vehicular. Ese gas, el regulador controla la calidad de los equipos y que tengan un chequeo de calidad todos los años para que sean utilizados de forma segura, y eso tiene una oblea, y esa oblea nosotros a través de una aplicación chequeábamos que haya sido revisada por un taller autorizado, y eso lo pudimos hacer también y está en funcionamiento. Así que son aplicaciones que van mostrando el camino y que van creando esa cultura digital del regulador, de las empresas y de los usuarios. Así que seguimos y ya termino. Este es un ejemplo de Chile, que Chile ha sido un poco quien nos ha mostrado el camino a nosotros en Argentina, por lo menos. Chile, como les contaba, de benzina en línea, de la aplicación, esta idea de lo que sería una herramienta de RegTech, ¿sí? Un blockchain para certificar los datos, ¿sí? El uso de estadísticas públicas con certificación de datos que garanticen la calidad de los datos, de que no han sido cambiados, alterados, ¿sí? Bueno, esto es una interesante implementación que ha llevado adelante Chile, también con la idea de mejorar los datos a disposición del público y de crear confianza, crear transparencia y poder crear valor, y que los desarrolladores, el público, cree valor a través del uso de esos datos. Adelante, por favor. Bueno, y como decimos también, hasta las rosas tienen espinas. Bueno, hay también problemas en esta implementación. Y quise citar un caso emblemático, muy importante, el caso de la implementación de los medidores inteligentes en Chile, ¿sí? Bueno, hubo problemas, hubo un rechazo de la población a la forma de implementación, ¿sí? Y bueno, forzó la salida de la ministra de Energía ese problema, ¿sí? Con lo cual, bueno, como les decía, hasta las rosas tienen espinas. Sabemos que vamos en esa dirección, pero a veces lo difícil es la implementación, ¿sí? Y en la implementación pueden surgir inconvenientes. Y este es una de las últimas slides que también quería destacar, que no viene del ámbito regulatorio o del planeamiento energético, pero ha sido muy interesante ver la aplicación de inteligencia artificial, un caso de aplicación de inteligencia artificial para mejorar el servicio público, la interacción con el usuario y el consumidor, que ha hecho la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? A través de
inteligencia artificial y de ver algo que me parece que los reguladores tenemos que explotar más en Latinoamérica, que es la utilización del WhatsApp. ¿Sí? En Latinoamérica hay 450 millones de personas que utilizan el WhatsApp en su teléfono celular, y hoy el teléfono celular es una herramienta personal, es como el reloj en la antigüedad, hace unos años que todos teníamos un reloj, ¿sí? Rico, pobre, de clase media, todos más o menos tenemos un reloj y ahora un smartphone de distinta calidad, pero todos tenemos uno. Y la mayor parte de la gente tiene WhatsApp como herramienta y que utiliza todo el tiempo. Fíjense, 92% de los smartphones de la Argentina utilizan WhatsApp, ¿sí? Como principal canal de comunicación. Y a través de eso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desarrolló una herramienta de inteligencia artificial donde una especie de robotito que se llama Boti, justamente, me atendía y respondía, ¿sí?, distintos requerimientos. Y se popularizó el uso de Boti en la pandemia a través de el pedido de resultados de los hisopados, ¿no? De los test que se hacían de COVID. Uno iba, se hacía y después daba su número de documento con Boti y Boti respondía y me daba el resultado de mi test. Y creo que ya ha tenido un muy buen resultado. La verdad que es el primer gobierno del mundo que utilizó WhatsApp de esta manera, y la verdad es que lo está generalizando para un montón de servicios públicos, y yo creo que desde la regulación es una herramienta que hay que usar en Latinoamérica y que hay que avanzar en el uso de esto, de la inteligencia artificial y de este tipo de herramientas, ¿sí?, populares como WhatsApp. Bueno, y acá es básicamente la conceptualización de lo que les venía diciendo recién. Esto tiene un trabajo estratégico, el avance en cómo plantear un plan de mejora de datos y de planeamiento energético y de digitalización de la regulación, donde yo lo planteo de esta manera entre 3 variables, básicamente, que es visibilidad, complejidad e impacto. Y uno tiene que plantear primero cuál es su objetivo, impacto, complejidad, analizar la complejidad de la aplicación y la visibilidad. Y, por ejemplo, las aplicaciones para usuarios finales tienen relativa baja complejidad y alta visibilidad. Por eso es lo que llamamos un quick win, que podemos obtener una victoria rápida, una fruta baja, y podemos mostrar qué es lo que se puede hacer con esto que estamos haciendo. La trazabilidad de blockchain es una herramienta compleja, con cierta complejidad, pero que también da visibilidad. Las visualizaciones ahí, por ejemplo, nosotros trabajamos bastante en visualizaciones del balance energético, cómo iba cambiando en el tiempo. ¿Sí? Canadá, por ejemplo, el Ministerio de Energía de Canadá tiene un excelente trabajo sobre visualizaciones energéticas, ¿no? Y uno tiene que ir mirando en función de sus objetivos y plantear y diseñar un camino crítico. Y pensando en esta idea de cuáles son las posibles herramientas que puedo llevar adelante, trabajar, y analizar en términos de impacto, complejidad y visibilidad. Así que, bueno, esta es un poco la idea en general, con lo cual ahí cierro y quedo abierto a las preguntas, a la discusión con Renato. Gracias. No, muchas gracias. Mauricio, no te quería interrumpir porque has hecho un planteamiento bastante interesante que quería que se entienda muy claramente por todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a ir a un muy pequeño corte y regresamos ya con el panel para poder conversar. Adelante, producción. Imagina que eres el dueño de una estación de servicio de gasolina. Estás en una zona muy transitada y tienes competidores fuertes a tu alrededor. Para mantenerte competitivo, todos los días tratas de poner el precio más adecuado para tus productos. ¿Qué pensarías si te dijera que existe una herramienta capaz de recomendarte el mejor precio para cada uno de tus productos, con base en la maximización de la utilidad y el análisis de docenas de variables? Y no solo eso, sino que es una herramienta que te permite ingresar el precio que desees y simular diferentes escenarios para que compares, evalúes y escojas el precio que tú quieras aplicar, con el respaldo de un análisis de datos en tiempo real.
Es aquí donde entramos nosotros para ayudarte, a través de nuestro recomendador y simulador de precios. Con el recomendador y simulador de precios de Everest y Fuel Price, podrás visualizar información detallada de tu estación, precios de venta de los competidores de tu estación de servicio, márgenes, recomendación por franjas horarias, entre otras. Visualizar información resumen de todas las estaciones. Simular precios para una o varias estaciones de servicio. Con el recomendador y simulador de precios de Everest y Fuel Price, conoce a tus clientes y desbloquea el poder de los datos para mejorar tu estrategia de pricing. Bien, estamos ya de regreso y Mauricio, quiero una vez más agradecerte. Yo quiero, antes de que pasen nuestros invitados, nuestros demás invitados, solamente quería mencionar una cosa, ¿no? Tú planteaste, por ejemplo, el uso de chatbots que está haciendo en la ciudad de Buenos Aires y me parece una excelente idea, pero creo que eso nos va a llevar también a poner, digamos, algunos estándares de calidad, porque ocurre que incluso con empresas privadas que parece que no te quieren atender, ¿no? Tienen chatbots que te comienzan a dar una serie de opciones que al final es un laberinto, que al final no te dan respuesta, ¿no? Entonces, la administración pública a veces, digamos, al menos en Perú, que es mi experiencia, a veces también como que no quiere darte respuesta. Entonces, utilizar un chatbot sería sensacional justamente para no darte respuesta, ¿no? Y para que te canses finalmente ya no estás hablando con una persona, ni ocupando un teléfono, ni nada. Entonces, creo que ahí hay algo que hay que combinar, sin duda, ¿no? Ahí, Renato, te agrego, sí, aquí pasa lo mismo, no es que los servicios públicos en Argentina o la atención de los reclamos sea o tenga una calidad outstanding, ¿no? Fuera de serie. Pero la verdad es que es bastante asombroso cómo esta herramienta que está correctamente diseñada, ¿por qué? Porque da respuestas concretas y simples. Uno necesitaba, pedía el resultado de su test, que podría haber estado 20 minutos por teléfono. El robot le decía, sí, ingrese su número, usted se hizo el test, ¿en qué lugar? En este lugar, ingrese el número de establecimiento donde lo hizo. Ingresaba el número, ingrese su número de documento, ingresaba el número de documento, bueno, y inmediatamente le daba el resultado, o le decía que todavía no estaba. Con lo cual, y es un poco la idea del diseño y el uso que se le dio, creo que correctamente a esta herramienta, es utilizar este tipo de herramientas para dar respuestas simples y concretas, ¿sí? A problemas bien concretos. Por supuesto, después los problemas de mayor complejidad tendrán otro canal, ¿sí? Sin duda, pero me parece que tenemos que ir combinando eso para crear esa cultura digital en el servidor público y en el usuario. Bien, gracias. Yo quiero invitar a nuestros invitados a que puedan ir pasando. Tenemos con nosotros a Anaí Heredia. Ella es consultora especialista en Economía de la Energía y Derecho y Economía del Cambio Climático. Ella nos acompaña desde Rosario, Argentina. Hola, Anaí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Voy a pedir a producción que nos permita pasar a Sergio Botero. Sergio es doctor en Ciencias, Gestión en Energía y Medio Ambiente y profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, Medellín. Y Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? Y gracias. Gracias a ustedes. También nos acompaña Víctor Murillo, ex viceministro de Hidrocarburos de Perú y actual presidente del directorio de GESUR, una compañía de servicio eléctrico en Perú. Adelante, por favor, Víctor. Sí, buenas noches, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Yo quería hacer algunos, en todo caso, que ustedes puedan ayudarnos con algunos comentarios acerca de lo que ha planteado Mauricio hoy día y si no, de algunos otros aspectos que ustedes puedan considerar. En principio quisiera ceder la palabra a Anaí. Anaí, ¿qué opinas tú? ¿Qué comentarios podrías hacernos acerca del planeamiento? Ya que tú estás además en Argentina y tú eres una usuaria de esta información, muchas veces me lo has comentado, ¿cómo sientes tú como usuaria, como además una usuaria
digamos, que genera otra información a partir de la que es publicada por el Estado argentino, por las entidades del Estado argentino, sobre lo que nos ha planteado Mauricio el día de hoy. Sí, son varios los aspectos. Respecto de la información que provee el Estado, la uso mucho. Básicamente para planeamiento energético al interior de las organizaciones privadas. Porque el privado también necesita generar sus propios escenarios y proyecciones a futuro. Existen aún limitaciones porque más o menos se están armando escenarios energéticos en Argentina 15 o 20 años, cuando lo correcto es mínimo 30 años. En realidad la planificación se piensa en un periodo futuro desde los 30 a 50 años hacia adelante. Con lo cual tengo un trabajo estadístico que realizar extra. Las bases estadísticas a nivel de toda América Latina han mejorado. Hace unos 20 años, cuando comencé a planificar, a hacer prospectiva, realmente era muy complejo conseguir bases de datos relativamente actuales. Ya no estábamos pidiendo en tiempo real, ¿no? Pero al menos de no más de 2 años. Hoy están la calidad de datos disponibles en toda América Latina es mejor. Hay diferencias de un país a otro, porque no nos olvidemos que el ministerio o los entes reguladores, su función primordial no es la generación de datos abiertos. Digamos, ellos, la función que cumplen es vigilar el cumplimiento de los marcos regulatorios y a su vez realizar informes para detectar a tiempo desviaciones de los marcos regulatorios, ya sea porque se generan nuevas externalidades, porque existe alguna práctica comercial que desvirtúa el espíritu de esos marcos regulatorios. Sumado a eso, bueno, estar actualizándolo con el cambio tecnológico, que el cambio tecnológico en los últimos 20 años es cada vez más vertiginoso y obliga a las autoridades a mantener la regulación a tono con esos avances. Disponer de datos en tiempo real es sumamente valioso. La mayoría de las empresas lo tienen hoy y si no, existen bases de datos en el Estado para tener acceso a los datos en tiempo real. Esa es mi visión. Yo creo que regular no es solo dar datos abiertos. Sí es una herramienta importante para la supervivencia de las empresas. Todas las empresas que pretendan sobrevivir en el tiempo, más allá de sus fundadores o sus gerentes de turno, necesitan planificar una estrategia de largo plazo. Y bueno, el planeamiento energético forma parte de esa estrategia de largo plazo. Hay herramientas que había disponibles que ya no están en Argentina, por ejemplo, consumos en tiempo real para determinadas categorías de grandes usuarios. Los grandes usuarios distribuidos desde el año 2015-2016 ya no tienen más acceso. Lo están sorteando, contratando servicios de telemedición en forma independiente, porque ya no lo brinda el organismo público, pero sí brinda información confiable cada 15 minutos de cómo se comporta el mercado. Con lo cual, bueno, hoy es 2 de febrero. Si este streaming hubiese sido ayer, yo no podía participar porque el día 1 yo estimo todos los sobrecostos del mercado eléctrico, de cómo cerró
hace menos de 48 horas, el último día del mes a la hora 24. Entonces, está disponible la información, solo hay que utilizarla. Y lo más importante, que la información referida al mercado no tiene costos. Yo creo que eso tiene un valor agregado para, sobre todo, las pymes, muy importante. Porque no se puede estar pagando asesor para todo o consultor para todos. Entonces, tratan de optimizar esa información pública, ¿no? Bien. Gracias, Anaí. Sergio, quiero invitarte un poco a que de repente nos comentes. Anaí dijo algo, ¿no? La finalidad del regulador no es solo brindar los datos, sino también usarlos para prever, cambiar o ajustar algunos rumbos. ¿Cómo en Colombia, tú como investigador, además muy reconocido a nivel de la academia y además no solamente en Latinoamérica, ¿cómo ves tú el tema concretamente de Colombia o lo que puedas comentarnos de Latinoamérica? ¿Y qué crees tú que finalmente nos estamos perdiendo cuando no planificamos digamos, la energía en los servicios públicos? Mira, si me preguntas el caso específico de Colombia, nosotros tenemos un operador de mercado, XM, pues, que es el encargado pues, de hacer la operación comercial y operación física, despacho físico. Tiene un sistema de información muy, muy robusto, que pues, es casi que la primera fuente para todas las investigaciones que hacemos. Obviamente también hay otros sistemas de información que son requeridos, el del planeador del Ministerio de Energía y también del regulador, ¿cierto? Entonces, diría yo que el del operador de mercado es el que tiene más información, pero se encuentra que hay pues, cierta disponibilidad, que haya disponibilidad de datos, que haya transparencia. Pero sí a veces hace falta, digamos, armonizar entre el planeador y el operador del mercado. Pero yo calificaría como buena para la experiencia que he tenido, ¿cierto? A mí me parece muy interesante lo que mencionó Mauricio de esas experiencias con el blockchain, porque viene un reto muy interesante. Fíjense que estamos cambiando, y quiero hablar un poco de la regulación general, estamos cambiando de unos sistemas centralizados, pues obviamente anteriormente monopolios centralizados, pero llegamos a un sistema en nuestros países que ahí todos son pools o bolsas, con un operador de mercado que es el que tiene centralizada la información. Pero a medida que van entrando estas tecnologías, que van entrando los fotovoltaicos a menor escala, etcétera, a medida que vamos cambiando las capacidades de medición, etcétera, vamos a tener que cambiar ese modelo de que el consumidor, entonces, por ejemplo, ahora tenemos el gran consumidor, o en Argentina, el gran usuario, el GUMA, el GUMI, ¿cierto? Y tiene unos límites de kilovatios, etcétera, etcétera. Ya vamos a tener que cambiar que cada usuario, por pequeño que sea, tenga disponibilidad de seleccionar su proveedor de energía, obviamente pagando pues los peajes respectivos de transmisión, distribución. Y ese cambio de regulación para nuestros países es un reto. Pues eso ya se dio en otros países, por ejemplo en Inglaterra, en el Reino Unido, que antes era un sistema centralizado, un pool, un despacho, y dio el cambio, lo que actualmente es el beta, pero en nuestros países no se ha dado ese salto. Y para el tipo de tecnologías que estamos usando en este momento, creo que es la tendencia, pero no se ha dado ese salto. Y otra cosa adicional que se me vino a la cabeza en este momento, fíjense que hay una serie de microredes y todos esos sistemas de blockchain, control de información, es información que de hecho, o lo mismo Bitcoin, todo eso, son informaciones que son aparte de los reguladores nacionales, de los reguladores públicos. De hecho, el Bitcoin es una forma de saltarse o de evitar un control de un banco central. Entonces, fíjense que se genera una información
a través de todas estas microredes, estos generadores, y esa información va a ser información privada, pero bueno, entonces el regulador va a tener que, bueno, saber tomar esa información que está encriptada, regulada, hasta qué punto se va a exigir esa regulación, porque esa información también va a tener un valor, que es el valor que actualmente tiene todo este nuevo universo que se crea del metaverso, ¿cierto? Fíjense que ahora a uno le hacen estudio de mercado porque buscó un restaurante, porque, bueno, le pueden hacer estudio por su nivel de consumo de energía. Entonces creo que hay un reto interesante, complejo, que enfrentan los reguladores. No te oímos, Renato. Perdón, estaba... Dale. Te agradezco, Sergio. Víctor, yo te quería, otra vez estoy pasando a ser fantasma, perdóneme, algún problema técnico, pero Víctor, ¿cómo ves tú este tema en Perú? Yo sé que hemos avanzado algunas cosas, por ahí tenemos el facilito que tiene los Inarmin para también transmitir el precio en las estaciones de servicio. Por ahí yo quiero preguntarle algo a Mauricio de cómo ellos recogen la información, porque creo que ahí hay una oportunidad de mejora, me pareció escuchar. Pero yo siento que en Perú, digamos que a veces cuidamos demasiado la información, ¿no? El funcionario público piensa que el dato no quiere revelarlo, ¿no? Como que lo tiene ahí y acceder a veces a la información, creo yo, por más que tenemos una ley de transparencia, a veces se nos hace difícil, ¿no? Y entonces yo digo, reflexiono, ¿cómo podemos legislar de calidad o con calidad? ¿Cómo podemos regular con calidad si no estamos permitiendo el acceso libre a los datos para que justamente los datos permitan hacer regulación de calidad, ¿no? No sé qué puedas mencionarnos tú, Víctor, al respecto y también comentar lo que tú consideres. Gracias, Renato, por la pregunta y muy bueno la presentación de Mauricio y los comentarios, ¿eh? Sí, pues, de hecho, el tema de la transición energética, que en realidad, cuando hablamos de planeamiento, hay que planear la transición, yo diría en términos prácticos, ¿no? Tiene que correr sobre un carril que en este caso claramente está quedando, que es la información, ¿no? Si no tenemos información, ahora, digamos, con todas las precisiones, y sobre todo teniendo en cuenta que necesitamos, pues, tener la fuente misma, ¿no? Quizás el byte a nivel en el lugar donde se consume, en el lugar donde se produce, ¿no? Y dependiendo, digamos, qué utilidad va a tener esta información, hay que hacer diferentes, digamos, acumulaciones, sumatorias, como se llame, estadísticas, y toda esa en realidad es una data que me parece como concepto está muy bien cuando se dice debería ser un bien público, ¿no? Una información bajo el concepto de datos abiertos a la que toda la, digamos, toda la industria en general, como lo han señalado también, como los consumidores deberían accesar, ¿no? Y ahí señalar en realidad y aportar, ¿no? En el sentido que la información en realidad es un gran dinamizador del mercado, es un gran dinamizador en sí de la eficiencia que todo mercado, sobre todo en servicios públicos, debe apuntalar, ¿no? Debe perseguir. Por ejemplo, ¿no? Y ahí quiero un poquito tocar lo que tú señalabas, Renato, la aplicación que tenemos más o menos ya en los últimos 10 años en el Perú, una aplicación que se llama el Facilito, ¿no? ¿Qué es el Facilito? Es una aplicación que corre en cualquier celular, en cualquier tecnología, ¿no? Y una aplicación sencilla en la cual uno, dependiendo de dónde se ubica, uno está yendo ahí, digamos, con su vehículo en la calle, pones Facilito y Facilito te da la información del lugar de venta más, que tiene el precio más conveniente para ti, ¿no? Y de tal manera que puedes tener la capacidad de elegir. Y obviamente esa capacidad de elección del consumidor, ¿no? En este caso el combustible, le permite pues tomar una decisión y premiar, quién sabe, al que mejor le ofrece. Y de esa manera empiezas a mover el mercado. De hecho, en algún momento, cuando yo estaba encargado de la parte, digamos, como viceministro de hidrocarburos, le pusimos un poco más de fuerza, como una campaña importante. Con esa información logramos finalmente que
los precios empiecen a ser más competitivos, ¿no? Y finalmente el mercado se mueva, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en general, ¿no? Siempre todos los energéticos tienen algo de monopolio, ¿no? Entonces, y es bueno que la autoridad, en base a esta información, en realidad pueda hacer que, digamos, el mercado se mueva, ¿no? Ahora, lo que sí me gustaría también puedo complementar a lo que señalaron, que es básicamente los temas regulatorios, ¿no? Siempre entendiendo que la regulación es pues una forma de intervención del Estado, ¿no? Y el Perú siempre se conoce a través de una ley, a través de un decreto supremo o una norma de algún regulador que incentive precisamente a que estas informaciones, ¿no? Finalmente estén disponibles, como se está diciendo, pero a su vez también, ¿no? Ya un poquito, quizás centrándome en el tema de la transición energética, incentive estas normas a que la transición, digamos, pueda tener una mayor velocidad, ¿no? Y ahí quiero un poquito, ya simplemente como ideas centrales, señalar que cada plan energético de cada país, en este caso, en la idea de encaminarse en la transición energética, tendrá pues que empezar o en todo caso partir, ¿no? Desde los recursos con los que cuenta, ¿no? Cada país tiene cierta cantidad de recursos, no necesariamente en términos energéticos me refiero, ¿no? Otros tienen más gas natural, como el caso de Perú, más hidráulicas, mucho, quizás en Latinoamérica tenemos mucho, digamos, de radiación solar y eólicas, pero de todos modos, digamos, el mix energético, el mix de fuentes de energía son distintas, ¿no? Y eso de por sí te hace ver que la transición que cada país debe empezar debe tener cierta tonalidad, cierta forma. Y claro, si uno va para el otro lado, por los lados de los consumos, ¿no? Y la idea de la transición es precisamente descarbonizar, hacer que los energéticos que consumamos tengan menores emisiones de CO2 al medio ambiente, y al año 2050 debemos de todos modos alcanzar un valor. Significa que la cultura misma, en base a todo lo que estamos conversando, a nivel de consumo y a nivel de, digamos, servicios elementales como el transporte, por ejemplo, en el caso de Perú, que utiliza mucho diésel, tengan que empezar también a moverse, ¿no? Y hablando de transporte, concretamente, ¿no? Si uno ve los vehículos livianos o los autos particulares que se le llama aquí, por ejemplo, hoy día, casi no hay ninguna duda en que debe empezar de una vez la electromovilidad, ¿no? Los vehículos eléctricos que tienen que ir corriendo. Pero quizás si uno ve el transporte por el lado de, digamos, del transporte pesado, del transporte interprovincial, en el Perú, en realidad nos movemos básicamente en base a esto, sobre todo lo que es la carga pesada, los buses. Quizás ahí la tecnología eléctrica todavía no nos resuelve, menos la de hidrógeno, pero sí en este momento el gas natural licuafactado, el GNL, ¿no? Entonces, se trata de diseñar precisamente el conjunto de normas, el conjunto de reglas, regulaciones precisamente, que permitan pues ir empujando, vamos a llamarlo así, al país a ese cambio, a esa transformación, a esa transición, ¿no? Y todo esto, reitero, sobre la base, sobre el riel, vamos a llamarlo así, de una información, me parece perfecto este concepto digamos, de datos abiertos que transparentan y dinamizan de una manera muy importante, digamos, al mercado, ¿no? Porque es información tanto para los que ofertan energía, los que producen energía, como para los consumidores, ¿no? Entonces, ambos, obviamente, con mayor información, tienen mejores capacidades de decisión. Y, obviamente, a las autoridades que con una información más detallada, más validada, como se está señalando, se tiene pues informaciones como para estar muy al tanto de lo que viene pasando y con eso, obviamente, hacer también los seguimientos o las correcciones, que todo regulador debería siempre estar de la mano, ¿no? Eso es un poco mi comentario, Renato. Gracias. No, muchísimas gracias, Víctor. Mauricio, seguramente tendrás mucho que comentar, pero Víctor ha puesto un tema que a mí me parece trascendente sobre la mesa, y es cuál es la agenda, ¿no? ¿Cuál es la agenda en la planificación de cada uno de nuestros países? ¿Hay una agenda común en Latinoamérica? ¿Podríamos hablar de una agenda común de planificación energética en Latinoamérica, al menos en Sudamérica? ¿Cómo ves ese tema? Y desde luego también lo que quieras comentar. Sí, a ver, no, hago 2 o 3 aclaraciones previas. Sí, coincido con lo que planteaba Anaí, el planeamiento. El planeamiento tiene distintos horizontes. No es que hay un planeamiento solamente que
es al 2050. Hay distintos horizontes, planeamiento de corto plazo, planeamiento operativo, ¿sí? Que es el que, por ejemplo, hace hoy el operador de mercado en el sistema eléctrico, Camesa en Argentina, ¿sí? En otros lugares, ahí como Sergio también planteaba, el planeamiento operativo, el planeamiento más de corto plazo para ver qué es lo que sucede, por ejemplo, en Argentina, que tenemos mucha estacionalidad con el consumo de gas, qué pasa con la provisión de gas en invierno, en verano, cómo se coordina el sistema eléctrico y el sistema de gas durante el año, y un planeamiento más de largo plazo, que es lo que marcaba Anaí ahí correctamente, donde, bueno, empiezan a aparecer las metas y los acuerdos que tiene el país en términos de la descarbonización, el cambio climático. Nosotros hicimos un trabajo con muchas organizaciones, alrededor de 30 organizaciones en Argentina. En 2017 empezamos a plantearlo, en 2018 y 2019 se llevó adelante. Un trabajo con 30 organizaciones, desde la Unión Industrial Argentina a la CGT, que es la Confederación General del Trabajo, a los Verdes, que son una ONG ambiental, otras ONGs ambientales, Greenpeace, ¿sí? Organismos que tienen el IAPG, que es el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. Se trabajó en lo que era una especie de visión de largo plazo, ¿sí? Porque la reconstrucción de las herramientas de planeamiento indicativo, ¿sí? Yo no hablo de un planeamiento al estilo de las economías planificadas, ¿sí? Nuestras economías, y por lo menos es la idea que yo tengo del funcionamiento de un sistema energético, tiene sectores regulados y sectores libremente competitivos, donde oferta y demanda se encuentran en un mercado, con lo cual no es un planeamiento solamente para indicar qué tiene que hacer el Estado. Es un planeamiento indicativo para que también el sector privado sepa hacia dónde se tiene que ir y de alguna manera acompañar ese proceso. Sí, acá el planeamiento hoy en día tiene el desafío de coordinar la acción del Estado con la de los privados. Sí, en Argentina, Vaca Muerta, YPF tenemos una compañía que es privada con mayoría estatal, ¿sí? Pero tenemos un montón de compañías totalmente privadas que son las que movilizan también la inversión en Vaca Muerta, la producción de gas, de petróleo en Argentina, la refinación, ¿sí? Compañías que producen gas. Bueno, eso hay que coordinar en ese planeamiento y, como decía, en esa herramienta, por ejemplo, de visión al 2050, la idea era con gente que piensa muy distinto el futuro energético, como por ejemplo el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas y la ONG Los Verdes, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos llegar a una visión común en términos de los objetivos que tenemos que cumplir de descarbonización de la matriz energética, pero cómo tenemos que ir tomando determinadas decisiones, ¿sí? Bueno, y eso se hizo, hay una publicación, se llama Visión 2050, y creo que son procesos que ayudan a este proceso. Nosotros, vos me decías, si Latinoamérica ha avanzado en términos de planeamiento energético. Yo creo que ha avanzado, y hay una organización que a mí me parece muy relevante en este aspecto y que ha trabajado muchísimo con cada uno de nuestros países, lo sigue haciendo, que es OLADE, que sí, la Organización Latinoamericana de Energía, con su secretario ejecutivo, Alfonso Blanco, que está en su segundo mandato como secretario ejecutivo. Alfonso ha sido muy activo en poner a esta agenda, en acompañar a muchos países que tienen pocas capacidades en términos de recursos humanos. Por ejemplo, países del Caribe que tenían poco presupuesto para sus áreas de planeamiento energético, para sus actividades regulatorias, ¿sí? Para hacer esto ha acompañado, ha hecho transferencias tecnológicas, ha buscado fondos para hacer para construir capacidades en estos países, y se ha hecho un trabajo muy relevante
con lo que es datos, con lo que es herramientas de planeamiento energético, y creo que OLADE en ese sentido fue importante. Hoy es muy importante también, y hemos tenido hace pocos días una noticia de que se ha avanzado en una invitación que es un trabajo que se viene haciendo de largo plazo, y podríamos decir cierta política de Estado en muchos de nuestros países, que más allá de los cambios políticos, hay una idea de ir, y hay una invitación para Perú, Argentina, Brasil, para ser parte de la OSD, ¿sí? Y eso también, la OSD viene de la mano del trabajo de la Agencia Internacional de Energía. Nosotros hemos trabajado en todos los temas de estadísticas energéticas, hemos coordinado estándares tomando los estándares de la organización de la Agencia Internacional de Energía. Bueno, y eso me parece que ayudan los estándares, nos ayuda que todos hagamos cosas comparables, ¿sí? Y ahí me parece fundamental esto que te digo, el trabajo de OLADE en Latinoamérica y el Caribe en este sentido, y el trabajo también, la vinculación de los estados nacionales con organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía. Ahí creo que es fundamental el trabajo de esas organizaciones. Gracias, Mauricio. Bueno, vamos a tener que ir cerrando, así que les voy a dar 2 o 3 minutos, por favor, para que de repente puedan dar algún mensaje, alguna reflexión final. Anaí, por favor. Bueno, agradecer a Mauricio su participación. Fue más que detallada. Enfatizar esto último que él dice respecto del crecimiento en América Latina en la uniformidad y calidad de información. Y en cuanto a las técnicas de planificación, bueno, OLADE, como bien señaló Mauricio, no solo transfiere tecnología y capacita recursos de los países, sino que también ha desarrollado herramientas informáticas para poder planificar. De hecho, en Argentina se dictan los seminarios internacionales bajo el auspicio, entre otros organismos, de OLADES y GTZ. Es cierto, es maravilloso el trabajo que se hace desde Fundación Bariloche, donde has tenido el gusto de estar, Renato, donde nos hemos conocido. Así que yo creo que el futuro es muy promisorio para América Latina. Nos falta mucho por transitar, como bien indicó Víctor, esta transición energética a un mundo en un escenario de cambio climático que no es reversible en boca de los expertos. Creo que exige la constante adaptación de nuestras sociedades e instituciones. Así que gracias. Trabajo no falta. Gracias, Anaí. Sergio, por favor, algunos comentarios finales. Renato, mira, yo he pensado mucho que esta transición suena muy bonita, suena muy lindo, pero tiene unos costos que la sociedad no entiende que tiene que asumir. Por ejemplo, estamos desarrollando movilidad eléctrica, aerogeneradores, paneles solares, y eso requiere, por ejemplo, una gran cantidad de minerales, que hay que extraerlos del suelo, de la minería. Entonces, tenemos gente ambientalista pidiendo energía limpia, etcétera, etcétera, pero cuando hay que abrir una mina de cobre, una mina de litio, una mina de plata, ponen todos los problemas. Entonces, hay que ser congruentes, es un mensaje muy importante. Por ejemplo, en Colombia tenemos una gran región que tiene mucha viento y sol, la parte más norte de Colombia, La Guajira, y hay como 1000 megavatios de proyectos de generación de energía nuevos, pero hay que construir nuevas líneas de transmisión, porque es una zona aislada, poco poblada, y hay que construir nuevas infraestructuras, y las comunidades se están oponiendo a las líneas de transmisión. Entonces, hay que tener una conciencia de que esta migración requiere también de costos, eso no es gratis. Como dicen los gringos, no hay almuerzo gratis, eso es muy cierto. Entonces es importante
que la sociedad sea consciente de eso. Y sé que en América Latina hay muchos problemas con la minería. Vi problemas de litio, una minería de litio en Argentina, en Bolivia, y es necesario el litio, el cobre, las tierras raras, etcétera. Entonces, es como tener esa conciencia de que esa transición requiere también unos costos. Y hay una regulación ambiental que tiene que ser consecuente con esto. Muy bien, gracias, Sergio. Víctor, ¿algo que quieras agregar? Sí, muy puntualmente, un poco sumarme a esta última reflexión que ha hecho Sergio. A ver, la transición viene y todos como vemos y como se ha analizado en los mejores, digamos, escenarios, va a venir. O sea, de hecho, las renovables van a seguir entrando. De hecho, los sistemas, o sea, el mundo se va a electrificar más electricidad, más vehículos eléctricos, y eso es más cobre y más todo. Entonces, yo desde mi punto de vista, planteo que esto podría ser una oportunidad para los países que tenemos algo de recursos, por ejemplo, ¿no? Cobre, litio, así como las otras transiciones beneficiaron a otras partes del mundo, a lo mejor esta transición podría beneficiar a algunos países, Latinoamérica en general, donde abunda, digamos, la radiación solar, y con eso obviamente podemos inclusive apostar muy bien por el hidrógeno verde, ¿no? Y cobre de alguna manera está en el subsuelo, y creo que con algún nivel de concertación, con algún nivel de conversación, quizás podríamos encaminarnos hacia digamos, esa visión más positiva, ¿no? De beneficiarnos de esta transición, como que efectivamente le correspondería a Latinoamérica, ¿no? Nada más eso, Renato. Gracias. Bien, Víctor, muchas gracias. Yo, antes de dar por cerrada la transmisión en vivo, voy a hacer algún comentario, pero quiero recordarles que nos vamos quedando para la sesión de networking entre nosotros. Yo creo que mucho de lo que quería decir se dijo en estas dos últimas intervenciones sobre el tema de la transición. Yo creo que toca mucho a cada uno de nuestros países utilizar lo que tenemos, aprovechar lo que tenemos, y concretamente en el caso de Perú creo que hay un camino largo donde tenemos que seguir utilizando gas natural. Sé que también tenemos sol, sé que también tenemos viento para hacer energía eólica, pero creo que podemos dejar que se siga desarrollando la tecnología, que se sigan abaratando los costos, y mientras tanto ir aprovechando el gas que hoy nos sobra. Si no lo aprovechamos hoy, luego nos vamos a arrepentir de que haya quedado en los pozos y de que nunca lo utilizamos, ¿no? Esa es una primera reflexión. Sin duda se vendrá el hidrógeno verde, hoy podríamos hablar del azul o lo que fuera, pero creo que todo tiene su momento, ¿no? Y creo que en Latinoamérica tenemos una misión, digamos, ¿no? Que ya nos comentó muy bien Mauricio, y también lo resaltó Anaí, la función que ha tenido la ADE. Pero creo que, porque además esto tiene que ver ya con la calidad regulatoria, no basta con que el Estado o digamos, los gremios, sino que creo que nos toca a todos, ¿no? Todos tenemos que tener, digamos, la ciudadanía, conciencia, como lo decía también Sergio, el tema de los costos que esto va a tener. Y nos toca a todos, desde donde estemos, ir difundiendo, ir comentando y hacer una propia agenda, ¿no? Porque no se trata solamente que la Agencia Internacional de la Energía dijo que en Europa se necesita ABC y en Asia, y que en Latinoamérica tengamos que ajustarnos calladamente a ello. Creo que nos toca producir, ver nuestras necesidades. Sin duda es una necesidad del mundo, porque vivimos en un único planeta, no hay otro, al menos por el momento, y aunque lo hubiera, igual, este es nuestro. Entonces, está claro eso, pero creo que cada uno tiene un ritmo distinto y tiene que saberlo llevar. Eso como una reflexión final. Quiero agradecerles una vez más a ti, Mauricio, muchísimo por tu presentación, por tu amabilidad en participar, por tu actividad, además, en la comunidad de Energía Contacto. Agradecerles, sin duda, a Anaí, a Sergio, a Víctor, porque además muy amablemente han estado. Queda abierta la invitación, además, a todos, a que sigamos participando de este espacio, y a que lo impulsemos, a que participemos activamente, a que demos ideas. Tenemos el grupo WhatsApp,
tenemos el grupo en el LinkedIn, tenemos la página de Energía Contacto que está siempre abierta, además, a que podamos plantear ideas, discutir ideas y todo lo que consideremos. Ahí hay un comentario que nos hace Álvaro Ruiz Macías, y no quiero terminar sin leerlo. Dice: totalmente de acuerdo con Renato, debemos aprovechar el gas natural. Cada país se especializa con los recursos que tiene disponibles. No se puede ser líder en eólica, en solar, en hidrógeno y en gas natural al mismo tiempo. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por el comentario, y gracias por animarte siempre a participar y hacer tus comentarios. De eso se trata todo esto. Y otra vez, antes de que me vuelva fantasma, les agradezco y nos estamos viendo. Gracias, saludos. Muchas gracias. Gracias, Renato. Gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches. Gracias. Imagina que eres el dueño de una estación de servicio de gasolina. Estás en una zona muy transitada y tienes competidores fuertes a tu alrededor. Para mantenerte competitivo, todos los días tratas de poner el precio más adecuado para tus productos. ¿Qué pensarías si te dijera que existe una herramienta capaz de recomendarte el mejor precio para cada uno de tus productos, con base en la maximización de la utilidad y el análisis de docenas de variables? Y no solo eso, sino que es una herramienta que te permite ingresar el precio que desees y simular diferentes escenarios para que compares, evalúes y escojas el precio que tú quieras aplicar, con el respaldo de un análisis de datos en tiempo real. Es aquí donde entramos nosotros para ayudarte, a través de nuestro recomendador y simulador de precios. Con el recomendador y simulador de precios de Everis y Fuel Price, podrás visualizar información detallada de tu estación, precios de venta de los competidores de tu estación de servicio, márgenes, recomendación por franjas horarias, entre otras. Visualizar información resumen de todas las estaciones. Simular precios para una o varias estaciones de servicio. Con el recomendador y simulador de precios de Everis y Fuel Price, conoce a tus clientes y desbloquea